Seguro estoy, pues Él me guarda y por delicados pastos me guiará, confortará mi alma. Cuando en valle oscuro yo me encuentro y desesperado por salir, Él siempre está tomándome la mano, llevándome a la luz. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Aderezas la mesa para mí, con aceite unges mi cabeza y con tu presencia me impartes valor para poder seguir la misericordia y la verdad. Me seguirán todos los días y viviré confiando en tu palabra, confiando cada día. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Hoy, viernes 2 de enero del 2026, continuamos con nuestro tiempo de ayuno y oración y
realmente decimos, Señor y Dios, qué privilegio y bendición habitar en tu presencia, en tu compañía. Qué honor comenzar este nuevo año en comunión contigo, siguiendo la senda antigua, sí, pero la senda sabia y eterna que nos garantiza seguridad, protección, paz y todas tus ricas y abundantes bendiciones. Que nuestro caminar contigo, Dios, en el 2026 sea de continuo, sin distracciones ni interrupciones. Que todos nosotros creyentes nos volvamos imperturbables siempre con nuestra mirada puesta en el invisible, en el autor y consumador de la fe, quien nos regala este nuevo año para que valoremos en su plena dimensión el propósito de nuestra existencia. Dios, hoy declaramos en fe que nada ni nadie nos apartará de ti en el nuevo año y que contigo escalaremos y alcanzaremos nuestras metas más preciadas y derribaremos todo aquello que se interpone entre nosotros y tú. Ciertamente, Jehová Dios, nos permitirás saborear el éxito en cada jornada de este año. Lo creemos por los méritos de Jesús y en su nombre somos más que vencedores. Amén y amén. En esta parte podemos entender mejor lo que enseñábamos el día de ayer si analizamos brevemente una escena de los evangelios donde Jesús acepta cenar con un pecador. Se trata de Leví Mateo. Siendo de profesión publicano, era rechazado y odiado por el pueblo. ¿Cuáles eran los motivos? Leví Mateo cobraba dos tipos de impuestos, el del censo que cada persona debía pagar y el de las propiedades. Ambos eran considerados por los judíos como un insulto. Pagar el primero se consideraba un reconocimiento tácito de la sumisión del pueblo judío a Roma. Cubrir el monto del segundo constituía una afrenta a Dios, a quien los judíos estimaban dueño de la tierra y dador del sustento. A esa realidad se sumaba otra que hacía más repulsiva la idea de pagar impuestos. La mayoría de los publicanos cobraba sumas extras para aumentar sus ingresos y en complicidad con los soldados romanos extorsionaban a la gente tratando de explotarla al máximo en beneficio propio. Gran parte del dinero iba a parar a las manos de algún ciudadano rico, jefe de los publicanos, a quien el gobierno privilegiaba, autorizándolo a cobrar los impuestos. Dicho representante pagaba al gobierno romano una suma establecida por las autoridades de ocupación, trámite que lo facultaba para cobrar los impuestos, cuya recaudación le permitía recuperar la inversión que había hecho. Para eso utilizaba cobradores, a saber, los publicanos. El círculo de esta gente estaba lleno de corrupción, soborno y deformación, de modo que los amigos de Leví Mateo eran de dudosa reputación. Habían aprendido a ser desconfiados y a defender la ley del más fuerte. Su fortuna se elevaba en aras del abuso, el hurto y los arreglos deshonestos. Sin embargo, en el corazón de Leví Mateo había una profunda necesidad de paz. Este hombre ya no podía soportar el sentimiento de culpa que gravitaba sobre su mente. Deseaba el perdón de Dios.
Aún más, estaba dispuesto a dejar toda su fortuna con tal de disfrutar la ansiada paz interior. Finalmente, había entendido los dichos del sabio Salomón, quien escribió en Eclesiastés capítulo 5, verso 10: el que ama al dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. En esta situación se encontraba Leví Mateo cuando Jesús entró en su corazón. Es que así es el Señor, hermanos y hermanas. En la vida de cada persona siempre realiza su obra en el momento exacto. Acababa de sanar a un paralítico y sabía de una persona que estaba muy necesitada de su ministerio de restauración interior. Por eso enfiló el rumbo en dirección de este hombre. Había llegado el momento cuando el duro y materialista corazón de Leví Mateo daba muestras de haberse enternecido. El efecto de la obra del Espíritu Santo actuando en su corazón durante varios años había permitido que el orgulloso publicano reconociera la necesidad de Dios. Ahora estaba listo para aceptar al Salvador. Jesús había estado al tanto de la vida del cobrador de impuestos y ahora era el momento de invitarlo a entregarse a su Redentor. Leví Mateo estaba sentado en su pequeña oficina junto al mar, como nos dice Marcos 2, verso 13, estratégicamente ubicada para que los agentes de Herodes Antipas cobraran impuestos a las caravanas provenientes de terreno contrario y a los viajeros que pasaban por el camino principal de Damasco y el oriente sobre el Mediterráneo o al mar de Galilea. Jesús venía caminando rodeado de una multitud. El Señor sabía bien lo que haría. Imaginémonos la escena. A lo lejos vio a Leví Mateo, aunque el publicano estaba muy ocupado desempeñando sus negocios poco meritorios. El murmullo de la multitud atrajo su atención. En un primer momento imaginó que se trataba de algún tumulto provocado por sus hermanos judíos. Al ver que no era así, volvió a sus labores olvidándose del asunto. De pronto, en su mente se agitaron una serie de pensamientos que le hicieron recordar su necesidad de Dios. Mientras contaba dinero, las lágrimas empezaron a rodar sobre sus mejillas, al tiempo que comenzó a elevar una oración silenciosa, rogando al Altísimo la gracia de su paz y salvación. En eso estaba cuando de pronto se vio rodeado por la multitud y al levantar la mirada distinguió frente a él la figura de Jesús. Ahí estaba el amoroso Salvador observándolo con ojos que irradiaban seguridad, paz y tranquilidad. Aquella mirada conmovió el corazón de Leví Mateo. Un emotivo silencio dominó el escenario. Desconcertada, la multitud comenzó a preguntar: ¿qué hace el Señor delante de un tipo aborrecible como este, dirigiéndole la palabra? Inesperadamente Jesús expresó con seguridad, dirigiéndose a Mateo: Mateo, sígueme. El corazón del publicano comenzó a latir aceleradamente, mientras sus ojos brillaban con brillo inusual.
Su mente no se detuvo con el propósito de ponderar la invitación del Señor. No valía la pena discutir el asunto. Simplemente no pudo resistir al llamado de Jesús. En medio de una multitud atónita, por amor a Jesús, aquel hombre dejó su dinero, su trabajo y su poder. Jesús valía más que todo lo anterior. Y desde ese momento, este hombre cuya tarea era despreciable, se convirtió en uno de los discípulos del Maestro. Alabado sea Dios. Amigos y hermanos, la vida de Leví Mateo dio un giro total. El cambio del publicano fue muy notorio. Su alegría y ánimo asombraban a todos los que lo conocían. Enseguida invitó a sus amigos para que conocieran a aquel que le había dado paz. Es preciso mencionar que las amistades eran personas que se caracterizaban por ser corruptas, inmorales, deshonestas y participar de los abusos cometidos contra el pueblo. Fue gente de esa calaña la que se llenó de interés por conocer a Jesús. Leví Mateo organizó una cena en homenaje a Jesús, fiesta a la cual invitó a esos amigos, los publicanos, una cena. Dese cuenta usted. Para nosotros resulta difícil entender el sentido de lo que representaba para Leví Mateo la iniciativa de invitar a Jesús a una cena. Para comprender la magnitud del gesto, debemos saber que hasta la fecha en Oriente, el acto de acoger a una persona e invitarla a la propia mesa es una muestra de respeto. Significa una oferta de paz, de confianza, de fraternidad y de perdón. En una palabra, la comunión de mesa es comunión de vida. Esto quiere decir que la asistencia de Jesús a la cena con los publicanos significaba una manifestación de perdón y aceptación hacia ellos. Era como decirles: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Por esta razón, las comidas de Jesús con los publicanos y pecadores no son tampoco menos acontecimientos situados en un plano social, no son una mera expresión de la extraordinaria humanidad de Jesús y de generosidad social y de su simpatía íntima y solidaridad con sus despreciados, sino que su significación es más profunda. Esas comidas son expresión de la misión y el mensaje de Jesús. Marcos 2:17. Comidas escatológicas, celebraciones anticipadas del banquete salvífico del fin de los tiempos. Mateo 8:11, en las cuales ya ahora se representa la comunidad de los santos. Marcos capítulo 2, verso 19. Hermanos y amigos, en resumen de la experiencia de Leví Mateo, rescatamos que Jesús perdonó a él y perdonó a los publicanos. En el corazón de esa gente repudiada, el gozo que recibieron era indescriptible. Habían encontrado a alguien que no los odiaba ni los consideraba más despreciables de la sociedad. Jesús los amaba y les ofrecía su perdón. Aquella cena fue inolvidable para Leví Mateo. Jesús otorgó el perdón y la justificación a él y a sus amigos publicanos. Aún necesitaban de Jesús. Gracias a Dios, tanto él como sus amigos
manifestaron estar dispuestos a seguir dependiendo del Señor, así que decidieron ser sus seguidores. Hermanos, hermanas, la cena de las bodas del Cordero ilustra una realidad maravillosa. Dios no tendrá pecado que imputar a sus hijos. Delante de Él estaremos limpios y justificados por la sangre preciosa y poderosa de Cristo. Por ello, la promesa de Jesús resuena con más fuerza en nuestros corazones. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. En el tiempo del fin, no tenga miedo usted a ser o no perdonado. Si ha aceptado la justicia de Dios en su vida y practica una relación sincera, constante con Él, entonces deje que el propio Señor le brinde la seguridad del perdón y la salvación. No permita que los rencores o los odios se alojen en su corazón. Recuerde que mientras no perdone a sus semejantes, usted no apreciará el perdón divino. Si permite que el Espíritu Santo doblegue su orgullo y perdone a quienes lo han lastimado, entonces en su corazón no habrá pleitos contra nadie y valorará el perdón divino como un don inmerecido. Tenga usted, querido hermano, querida hermana, la seguridad que participará en la boda del Cordero. Si es así, Dios no tendrá ningún pecado que reclamarle. Amén. Aleluya. Hermanos y hermanas, entendiendo toda esta enseñanza maravillosa, como creyentes no caminamos hacia un destino incierto, sino hacia una relación consumada. Esto transforma cómo enfrentamos el sufrimiento, la adversidad y las luchas diarias. En resumen, ¿qué son las bodas del Cordero? En Apocalipsis 19:7 leímos, han llegado las bodas del Cordero, han llegado las bodas del Cordero. En primer lugar, la boda del Cordero es un evento histórico, profético, real. El verbo han llegado indica el cumplimiento del tiempo señalado por Dios. Es que nada es improvisado en la redención. Así como hubo un tiempo exacto para la primera venida de Cristo, hay un tiempo exacto para la consumación de los tiempos. Y esto nos llama a nosotros creyentes a practicar la paciencia activa, no la pasividad. En segundo lugar, las bodas del Cordero se refieren a al Cordero, como el novio redentor. En Apocalipsis capítulo 5, verso 9 leemos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Cristo no llega a las bodas sin cicatrices. El novio lleva las marcas del sacrificio, recordándonos que la relación eterna con nosotros está fundada en la cruz. Entonces, nuestra identidad no se basa en méritos personales, sino en amor sacrificial recibido. Gloria al nombre de Cristo. En tercer lugar, las bodas del Cordero tienen que ver con la esposa del Cordero. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido, y a ella
se le ha concedido. Significa que la preparación no nace del esfuerzo humano, sino del favor divino. Apocalipsis 19:8b afirma que se vista de lino fino, que se vista de lino fino. Esto representa las decisiones diarias alineadas con Cristo, la fidelidad en lo oculto, la perseverancia en medio de las pruebas y el amor práctico al prójimo. Siendo así, vivir como esposa implica coherencia entre confesión y conducta. En cuarto lugar, el impacto actual de las bodas del Cordero redefine nuestra escala de valores. En Colosenses capítulo 3, verso 12 nos invita a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quien sabe que va a una boda eterna, no vive obsesionado en lo pasajero. También el impacto actual de las bodas nos sostiene a nosotros y sostiene nuestra fidelidad a Dios en medio de la prueba. En 2 Corintios 4, verso 17 y 18, el apóstol San Pablo declara: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los primeros cristianos enfrentaban persecución cantando himnos sobre el banquete celestial. Su esperanza no era escapar del dolor, sino permanecer fieles hasta el encuentro con el Señor. Por ser cada uno de nosotros parte de la esposa del Cordero, hagamos esta confesión hoy. Digamos juntos, hermanos y hermanas: vivo como parte de la esposa, no por mérito propio, sino por la sangre del Cordero que fue inmolado por amor a mí. Finalmente, la cena de las bodas es comunión plena y definitiva. En San Mateo capítulo 22, versos 9 al 10, leemos la invitación y el mandato dicho por el Señor Jesucristo. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Hermanos amados, el llamado es universal, pero la respuesta debe ser personal. Vestirse adecuadamente simboliza la justicia de Cristo y vivir conforme a ella. Y la comunión de la cena de las bodas será sin barreras. Apocalipsis 21, versos 22 al 23 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esto significa que todo aquello que hoy interrumpe nuestra comunión, pecado, cansancio, afanes, distracción, será removido. Esto, queridos hermanos y hermanas, nos impulsa a buscar mayor intimidad y comunión con el Señor hoy. Amén. Aleluya. Por otro lado,
nosotros creyentes no vivimos en santidad por miedo al castigo, sino por amor al novio, por amor al Cordero. Y el amor al novio, al Cordero, a Cristo, implica amar a su iglesia imperfecta. El amor al novio, al Cordero, a Cristo, implica servir a la iglesia, cuidarla y permanecer fiel a ella. Recordemos lo dicho por San Agustín de Hipona: la iglesia es la novia en proceso, no es una novia terminada ni perfecta. Finalmente, la iglesia tiene hoy más que nunca una urgencia misionera. Apocalipsis 22:17 dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto significa que la iglesia no se encierra a esperar la venida del Señor, sino que trabaja incansablemente invitando a otros al banquete. Muchos misioneros del siglo XIX hablaban del cielo como la casa del esposo, y eso les dio fuerza para dejarlo todo. Proclamemos finalmente juntos, Iglesia Cristiana Discipular, lo siguiente: Cristo viene como novio glorioso. Nos hemos preparado en su gracia. La boda está lista. Ven, Señor Jesús. Amén y amén. Repitamos esta proclama: Cristo viene como novio glorioso. Nos hemos preparado en su gracia. La boda está lista. Ven, Señor Jesús. Amén y amén. Concluyamos este tiempo de ayuno orando juntos. Dios, reconocemos que como seres humanos no tenemos el atuendo correcto para presentarnos delante de ti, ya que nuestras vestiduras son como trapo de inmundicia, pero somos y seremos aceptados a la vista del gran Dios, gracias a la vestidura de la perfecta justicia del Señor Jesucristo en virtud de sus méritos. Aleluya. Gracias, Dios, que como hijos tuyos no caminamos hacia un destino incierto, sino hacia un plan establecido por ti. Y así como hubo un tiempo exacto para la primera venida de Cristo, hay también un tiempo exacto para la consumación de tu plan eterno, Señor. Nuestra preparación para ese momento no nace de nuestros esfuerzos o méritos, sino del favor y la gracia divinas. Aleluya. Por tanto, ayúdanos, Dios, a tomar decisiones alineadas con Cristo en el día a día. Ayúdanos, Dios, a serte fieles hasta el momento en que tú vengas, de tal forma que no permitamos que ni el pecado, ni los afanes, ni el materialismo, ni las distracciones interrumpan nuestra comunión contigo. Y también, Dios, que no vivamos en santidad por miedo al castigo, sino por amor al Cordero de Dios, al Cristo de la gloria. Y a la vez te suplicamos, Dios, que este amor a Él nos lleve a amar más a su iglesia imperfecta, a servirla, a cuidarla y permanecer fiel a ella. Aleluya. Finalmente, Dios, que esperemos siempre con ansias las bodas y el banquete, pero que como iglesia
no nos sentemos solamente a esperar, sino que invitemos a otros al banquete. El Espíritu Santo es nuestro gran ayudador para lograrlo. Amén. Aleluya. Finalmente, hermanos y hermanas, supliquemos todos a Dios. Dios, llénanos en esta hora de lo que más necesitamos. Tu Espíritu Santo, el motor, la dinamita que nos impulsará durante el 2026, no solo a mantenernos alejados del mal, sino también a cumplir la misión que el Padre nos ha encomendado. Por gracia, Dios, tú nos colmarás de favores y bendiciones a nosotros, tus hijos y tus hijas, a lo largo del año que hoy hemos o ayer iniciamos. Recibamos juntos, hermanos, recibamos de Dios, recibamos de Dios sus ricas y abundantes bendiciones. Digamos en el plano personal, recibo de Dios sus ricas y abundantes bendiciones a lo largo del año 2026. La bendición de Dios me alcanza a mí y a mi familia, donde quiera me encuentre. A Dios doy toda gloria y honor y recibo toda la fuerza para seguir perseverando en mi caminar con Él a lo largo de este año, en mi fidelidad a Cristo y a su iglesia a lo largo del año, y también en mi fidelidad de participar en los tiempos de ayuno y oración en el 2026. Con Dios soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos y para todas, para ustedes, sus familias. Dios bendiga sus planes, todo lo que emprendan en el nuevo año. Que a toda la iglesia cristiana discipular nos vaya bien en el 2026. Todo gracias a la misericordia y al favor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Ahora Jesús es mi pastor. Seguro estoy, pues Él me guarda y por delicados pastos me guiará, confortará mi alma.
desesperado por salir, Él siempre está tomándome la mano, llevándome a la luz. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Aderezas la mesa para mí, con aceite unges mi cabeza, y con tu presencia me impartes valor para poder seguir la misericordia y la verdad. Me seguirán todos los días y viviré confiando en tu palabra, confiando cada día. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Es el Señor,